la clase y vamos a ingresar a lo que es la clase número 4. Esta clase número 4 dice relación con una actividad que debería estar compuesta de pregunta y respuesta en base a lo que el material que se les envió y lo que ustedes han leído. Entonces, la primera pregunta que le pregunto a ustedes es esta. ¿Qué son los sistemas económicos alternativos o ismos? En palabras del profesor Summers. ¿A quién me puede responder eso? Son modelos, por decirlo de alguna manera, en los cuales ciertos pensadores observaron el funcionamiento del mundo económico o laboral e intentaron normarlo mediante leyes que ellos podían deducir en la observación de esta actividad económica, por decirlo. Bien, Esteban. Pero más simple. ¿Quién me puede dar algo, otra opinión? Por favor, muchachos. Exprésense en forma muy libre. Me encanta cuando los alumnos dan sus opiniones. Cuando esto lo hacíamos en forma presencial, era muy entretenido para todos. ¿Ya? El método mío es un método, se puede decir, socrático. Pregunta y respuesta. A ver, una pregunta. Hay un término que se llama ismos. ¿Qué es esa palabra ismos? ¿Qué les suena a ustedes, ismos? Ahí radica la pregunta, ¿no es cierto? La palabra ismos. ¿A qué se refiere? Es como para la doctrina o como los movimientos, ¿no? Ya, Movimiento sí, de político y cosas acuerdo. así. Ya, enriquece un poco más la idea. Apunta como a ideales o formas de ver ciertas situaciones o ciertos modelos. Ya, cuando yo te digo una palabra, budismo, ahí está implícita la palabra ismo. Claro. ¿A qué se refiere? Cuando yo digo islamismo, cuando yo digo cristianismo, Son ¿a vías qué se religiosas. refiere? ¿Ah? Vías religiosas. O ideales religiosos, no sé, como creencias religiosas. Ya, Son como los movimientos. Como, de acuerdo, Pablo. Pero hay una cosa. Cuando yo digo fascismo, cuando digo comunismo, cuando digo socialismo, ¿a qué se refiere? ¿Una doctrina, profe, o no? Fíjate, algo bien simple. Cuando ¿Una yo digo tendencia? cristianismo, ¿a qué está aludiendo? Como una línea de pensamiento. Ya. ¿Qué nos tiene nuestra opinión? Cuando se dice, este tiene muchos ismos. El ismo, estimados jóvenes, cuando digo cristianismo, representa a los seguidores de Cristo. Cuando digo budismo, son los seguidores de Buda. Cuando digo islamismo, son seguidores del Islam. Cuando digo socialismo, son los seguidores de la parte social. Cuando digo marxismo, son los seguidores de Marx. Cuando digo capitalismo, representa a los seguidores del capital. En fin, como sea, un movimiento que de alguna manera los representa. A esos son. El ismo es un elemento que en la gramática significa seguidor de. ¿Estamos? Claro, son seguidores. ¿Ya? Son personas o agrupaciones que de alguna manera son
ellos se sienten identificados por unas determinadas ideas. Y esas ideas las siguen fervientemente. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta dice, referido a los sistemas económicos alternativos. Fíjense, qué interesante. O sea, cuando habla de ismos, Samuelson nos habla de que existen sistemas económicos alternativos. No dice que haya el sistema económico o un sistema económico. No, hay sistemas económicos alternativos. Dentro de la economía, la pregunta que generó todo esto, muchachos, ¿ya? Era ¿por qué las cosas tenían distinto valor? ¿Y a qué se debía aquello? ¿Y cómo influía esto en el comportamiento de los seres humanos y de las sociedades en sí? Fíjense desde el principio, ¿ya? Lo que dice aquí Samuelson, dice que la humanidad siempre ha soñado con una sociedad más perfecta. Claro, todos de una u otra manera, desde los remotos tiempos, los seres humanos siempre han querido tener una organización social lo más perfecta posible. Pero la perfección nunca llega. ¿Por qué nunca llega, muchachos? ¿Qué hace que no llegue? ¿Qué hace que no llegue? ¿Cambio? ¿Ah? ¿El cambio? O sea, los cambios que van ocurriendo durante el tiempo. A ver, fíjate una cosa, Ana. Cuando hablamos de una sociedad, ¿quién compone una sociedad? Las personas. Personas. Las personas, los seres humanos, ¿tenemos un comportamiento perfecto? No. No. Las sociedades pueden volverse de la noche a la mañana imperfectas si los que constituyen esa sociedad son imperfectos. No. No. Entonces, de alguna manera, lo que se busca en el ser humano es cómo organizarse lo más perfectamente posible. Eso es el quid del asunto. ¿Ya? La perfección no te llega porque sí nomás. Si nosotros miramos del punto de vista de las sociedades antiguas, en un principio se miraban las personas como bandas que andaban deambulando en busca de ¿qué? Del sustento diario. Claro, ellos tenían que cazar diariamente para tener el alimento, porque eran cazadoras, ¿ya? No sabían, no dominaban todavía todo lo que era el aspecto de la agricultura. Todavía no dominaban la ganadería, entonces tenían que ir cazando diariamente, puesto que tampoco no tenían dónde dejar esto en un refrigerador, ¿no es cierto?, para que se mantuviera la carne. No, mataban un animal y tenían que compartirlo y comerlo, ¿ya? Lo más rápidamente posible antes que se echara a perder. Y ya una vez satisfecho eso, vamos buscando otro. Lo mismo ocurría con las sociedades recolectoras. Van buscando alimento en los árboles. Recolectaban eso y vamos, hasta que se le acababa el alimento en un árbol, vamos buscando otro árbol. Y así suma y sigue. Entonces, estas sociedades cada vez iban de uno u otro modo buscando cómo se organizaban para poder satisfacer aquello. Bueno, pero resulta que se encontraban con otras sociedades, otras organizaciones sociales que estaban haciendo lo mismo, pero les impedían, y entonces el coto de caza tenía que competir con ellos. Y eso entraba en conflicto. Y entraba en conflicto, entonces, ¿qué ocurría? Entraban a la guerra. ¿Ya? Porque nadie quería, de alguna manera, entregar fácilmente lo que tanto le había costado. Entonces venían las guerras, esa guerra venía y se transformaba después también en la captura de los enemigos. Al principio los mataban, después encontraban que no, ¿para qué los vamos a matar? Transformámonos en esclavos. Entonces esto lo vamos a incorporar para que nos ayude a recolectar cosas.
Bueno, y ahí se formó las ciudades esclavistas. Después, bueno, dominaron la agricultura, dominaron la ganadería y se fueron organizando en estados cada vez mucho más sofisticados. Entonces, los griegos, desde la época de Platón, empezaron a pensar cómo poder estructurar un sistema económico. Y Platón pensó algo que lo plasmó en un libro que se llama La República. Y eso ha permanecido hasta el día de hoy y ha influido mucho porque trató de organizar los seres humanos en una forma social que de alguna manera interpretaba el sentir económico de la distribución de la riqueza entre los que la componían. Y le dio una estructura, ¿ya?, propio de los griegos, que era la división social. Los griegos siempre, ellos fueron muy incentivados a dudar del poder, el poder absoluto. Por eso que siempre trataban de dividir el poder entre los que lo llevaban. Por eso que en sociedades como los espartanos tenían 2 reyes, no tenían uno, ¿ya? Pero lo hacían también de otro ente, que era el ente religioso. Tenían los éforos que mandaban tanto como los reyes, quizás más, ¿ya?, por la superstición y todas estas cosas que traían de sí. Bueno, eso es la época de los reyes, de los griegos. Pero también más adelante, llámese en el siglo XVII, en Inglaterra, surgió la figura de Tomás Moro. Tomás Moro era un pensador, era muy religioso el hombre, y se opuso terminantemente al divorcio y casamiento de Enrique VIII. Por supuesto que rompió con Enrique VIII y le costó la cabeza. Y él escribió un libro que se llama La Utopía. Es un libro hermoso, La Utopía. No sé si lo han escuchado hablar ustedes. Él describe lo que debería ser una sociedad ideal, pero es irrealizable, ¿ya? Lo que deberíamos llegar a ser, ¿ya? Es hermoso el libro, con sus muy buenas intenciones, de índole religioso, social, etc. Pero es irrealizable, por eso se llama La Utopía. Esto es utópico, dicen muchas veces, y vienen de ese libro de Tomás Moro. Todo lo contrario a aquello, posteriormente, se refleja en lo que es lo que predicó y sus seguidores de Marx, ¿ya?, lo llamaba la dictadura del proletariado. Marx no dictó esto, la dictadura del proletariado. Esta dictadura del proletariado fueron los que trataron de imponer el modelo que Marx predijo. Que quede claro, que fueron Lenin, Trotsky, Zinoviev, Kamenev y todo esto, ¿ya? Ellos hablaron de la dictadura del proletariado, que era la sociedad que en cierto modo debería aplastar a la sociedad burguesa que está encima. Y por eso tenía que instaurarse lo que llamamos una dictadura del proletariado. Y aquí inventaron una palabra, proletario. Esa palabra no existía, ¿ya? Entonces, ¿pero a qué alude el proletario? ¿A qué alude el proletario? Es una persona, pero que no tiene sesgo social. Es como lo que intentaron hacer en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, ellos quisieron cambiarlo todo. Entonces, los individuos se llamaban entre sí ciudadanos. Y hay aquel que osara no mencionar la palabra ciudadano para referirse a otro. Era mirado como si fuera, no sé, un hereje. Lo mismo sucede cuando hubo el triunfo de la Revolución Rusa, ¿ya? Igual, ¿ya? El proletario era una palabra, pero que realmente debería ser empleada en forma muy importante, ¿cierto? Entonces, estas dos visiones, la república, o sea, 3 visiones, la república, por un lado, en la separación de poderes, ¿ya? Por eso se llama la república, porque es separación de poderes, que tenemos algo hasta hoy día en un régimen
republicano, que puede ser, el Estado se divide en una parte que es el ejecutivo, otra parte el legislativo, otra parte el judicial, ¿cierto? 3 poderes que tiene el Estado. ¿Ya? Platón, por supuesto, tenía otro poder más que era el religioso. Y la utopía de Tomás Moro, en la cual el poder, ¿ya?, estaba en las personas, pero eran una especie de ángeles, ¿ya? Y la dictadura proletariada, en la cual se abole todo lo que es la república y pasa a ser un gobierno centralizado, fuerte, ¿cierto? Por eso se llama dictadura. Entonces son las visiones más influyentes. Entre todas estas visiones más influyentes, estos que llamamos visionarios, suelen comenzar condenando males concretos de la sociedad. Lógico, si yo quiero cambiarlo todo, empiezo a encontrar que está todo malo. De lo contrario me quedo conforme. ¿Ya? Entonces, después, ¿qué es lo que buscan? Algunos rasgos ideales. Y aquí vuelven nuevamente las utopías. Porque quieren encontrar, de entre todo lo malo que ellos encuentran, algo que sea válido. Pero no lo dicen cómo. ¿Cómo solucionar el problema? Lo tenemos hoy día clarísimo. ¿Ya? Todos encuentran todo malo, pero no dicen cómo arreglarlo. ¿Ya? Entonces, las diferentes escuelas, porque se transforman en escuelas después, de tipo pensamientos filosóficos, sociales, etc., suelen tener poco en común. Mire qué interesante, poco en común. Aparte de estar de acuerdo en que el orden actual tiene defectos. Ese es el sentido común de todo. El orden actual tiene defectos. Entonces, como tiene defectos, hay que cambiarlo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos miradas antagonistas, extremas. En primer lugar, tenemos por un lado los anarquistas. El movimiento anarquismo, aquí tengo los anarquistas, y ahí viene el anarquismo, seguidores del anarquismo. Dicen que el Estado no puede existir. Hay que abolir el Estado. O sea, ustedes pensarán que si abolimos el Estado, se acaba el poder ejecutivo, se acaba el poder legislativo, no hay más el poder judicial, ¿cierto? No hay fuerzas armadas, no hay fuerzas de orden, no hay, ¿cómo se llama?, enseñanza pública, no hay hospitales públicos, es decir, el Estado no existe. ¿Creen ustedes que eso puede existir? En la cual los individuos se autogobiernan en sí mismos. Eso es lo que dicen los anarquistas. Lo otro, dicen, no, el Estado tiene que existir, pero no solamente tiene que existir, tiene que ser fuerte. Y por tanto, vienen los apologistas del orden social comunista o totalitario, colectivizado, en el que la primera persona del singular es sustituida por la primera del plural. ¿Qué significa todo lo que he leído? Significa que el Estado abarca todo, desde la producción hasta lo que ustedes menos imaginan. Y por tanto, el interés social está por sobre el interés colectivo. Eso es lo que está diciendo la última parte. La primera persona del singular es sustituida por la primera del plural. Es decir, ya no hablamos de tú, hablamos de nosotros. Es decir, la persona no existe, existe el común. ¿Ya? Pregunta, estimados jóvenes. Pregunten abiertamente, muchachos. No tengan freno en este aspecto. Yo no tengo ningún prejuicio en cuanto a las preguntas que ustedes me pueden hacer. Todo lo contrario. Para mí no existen las preguntas tontas. No, para mí son todas preguntas que de algún modo satisfacen inquietudes. Así que pueden hacerlo. No sé si te he respondido todo lo que a todos les ha llegado lo que he conversado al respecto. Yo creo que está claro, profe, por lo menos en esta primera pregunta. Ya. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, estimados jóvenes? ¿Está bien? Bueno, sigamos entonces. Entonces,
acá hay otra que dice, explique el desarrollo histórico de los siguientes modelos. Fíjense que aquí habla bien interesante, modelos. ¡Qué interesante! Ya había dicho yo en otras clases anteriores y había hablado acerca de los modelos. Y uno de ellos son los modelos económicos. Uno de ellos es el capitalismo. Claro, es un modelo. Y dice relación a lo que habíamos visto anteriormente. Es decir, es una mirada de cómo se puede organizar la sociedad, tanto social como económica. ¿Ya? Bueno, ¿quién fue el primero que escribió acerca de esto? Fue Adam Smith. No solamente él que escribió acerca de esto, sino que hubo anteriormente otro que se llamaba William Petty. ¿Ya? Escribió acerca de este aspecto social y este aspecto económico, y Adam Smith lo llevó esto a un libro muy famoso que se llama La riqueza de las naciones. Yo les recomiendo, si tuvieran alguna oportunidad de leerlo en internet, léanlo, ¿ya? Es un libro muy bonito, muy apasionante. Da mucho que hablar. Pero, ¿dónde surge este asunto? Adam Smith, hasta antes de él, todos tenían un gran problema. El problema era por qué las cosas tenían distinto valor y de dónde emanaba este valor. ¿Por qué las personas le daban un valor distinto y diferente según las circunstancias? Ese era el asunto. Entonces, en un momento dado, ¿ya? William Petty hablaba de que resulta que para poder producir algo se necesita mano de obra. Claro, trabajo. El trabajo se hacía en base a horas hombre, ¿cierto? Así se cuantificaba el trabajo. Entonces William Petty empezó a pensar de que las riquezas que tiene el planeta, la Tierra, y que en economía nosotros dijimos que todo lo que aporta la naturaleza, la agrupamos bajo un término que se llama tierra, ¿no es cierto? Los bienes de la tierra, que son el agua, ¿cómo se llama? Las minerales, etcétera, ¿cierto? Todo lo que era los recursos naturales. Entonces, William Petty dijo, no, lo que aporta la tierra, nadie lo crea ni lo ha trabajado. Por tanto, son gratis. No hay mano de obra inmersa en ello. Eso es lo que dijo William Petty. Entonces, por otro lado, Adam Smith empezó a mirar de que él vivía cerca de un puerto y que llegaban los barcos al puerto. Y al puerto también llegaban señores con unos carretones inmensos a sacar esa mercadería de los buques y transportarlos. Otros iban y buscaban modos de llevarlo a bodegas, otros distribuirlos, etc. Y siempre llegaban compradores aquí y acá, en fin. Todo el mundo se movía en un puerto. Entonces, Adam Smith empezó a pensar, ¿qué hace que estas personas se muevan? ¿Quién les dio la orden de que tenían que llegar a esos barcos a puerto? ¿Quién les dio la orden a esos carretones que tenían que estar esperando a que llegaran esos buques? ¿Quién les dio la orden de que tenían que haber o construir bodegas para almacenar esos productos? ¿Quién les dio la orden a aquellos que tenían que ir a buscar o comprar esos materiales para venderlos a la gente? Entonces, resulta que empezó a deducir cosas de su propia observación. Entonces, habló él que aquí lo que los motiva es como una cierta mano invisible. Lo que hizo Adam Smith es eso, es decir, es como que observa algo y dice, oye, ¿cómo se mueve esta persona? Parece que alguien los mueve, ¿ya? Entonces habló de la mano invisible. Entonces, pero esa mano invisible lo hizo de una forma como para describir el fenómeno. No se basó, dice aquí, en un razonamiento puramente deductivo, sino que sus vastos conocimientos lo llevaron a aquello, ¿ya? Entonces, Adam Smith dijo algo muy interesante. Dice, lo que los motiva
hacer todas aquellas actividades es el interés propio y personal. Es lo que nosotros habíamos hablado en los capítulos 2, me parece. ¿Ya? Que de alguna manera las personas sienten incentivos personales. Y todos los incentivos personales son todos muy distintos. Pero aquí es lo que la grandeza de Adam Smith, en el sentido de que no solamente explicó este incentivo personal, sino que emana de ese incentivo que tienen cada una de las personas que intervienen en una cierta sociedad para organizarse entre ellos y manifestar más allá de su propio beneficio, el beneficio social. Entonces dijo, ese beneficio, esa inquietud que tiene el panadero de hacer pan, no lo lleva a buscar una solución y un beneficio personal. Lo mismo el verdulero, lo mismo el carnicero, pero en cierto modo también lo lleva a que las personas a las cuales él vende esos productos se beneficien. Y por tanto, él sin quererlo está beneficiando a la sociedad entera. Eso es lo que decía Adam Smith. ¿Ya? Medio siglo después, dice, de la aparición de ese libro, La riqueza de las naciones, se descubrió la ley de los rendimientos decrecientes. Claro, pero la ley de rendimientos decrecientes fue, ¿cómo se llama?, escrita y encontrada por Walras. ¿Ya? Walras es un suizo y que le echa abajo la teoría a Carlos Marx. ¿Ya? Entonces, por ironía de la vida, precisamente cuando la revolución industrial estaba contrarrestando la entrada en acción de esta ley, el reverendo Malthus, Thomas Malthus, no sé si han escuchado hablar de Malthus, la teoría malthusiana. ¿Han escuchado hablar de él? ¿No? No, profe. Bueno, anunció teoría la cual el crecimiento de la población está abocado a reducir los salarios. ¿Qué dijo Malthus? Malthus dijo, señores, miren, la Tierra es finita. La Tierra tiene una cierta superficie y que puede alimentar una cierta cantidad de personas. Y no da más. La Tierra no puede crecer. Por lo tanto, él se fijó que el crecimiento de la población crecía en progresión geométrica. Entonces llegó el tipo a pronosticar que iba a llegar un momento dado que la población iba a crecer a tal nivel que prácticamente nos íbamos nosotros a comer unos con otros. Iba a llegar un momento de hambre y que la tierra no iba a ser suficientemente como para poder no alimentar a todos. De ahí, netamente, fíjese, esa teoría de Malthus trajo algo interesante, porque dijo que los rendimientos, porque hablaba de los rendimientos decrecientes, porque la tierra como que sea decreciendo cada vez menor la posibilidad de alimentarnos. Entonces, por cierto, que también eso evoca a que los salarios, porque cada vez hay más personas que desean trabajar, entonces va decreciendo también los salarios. Y va a llegar que los salarios se sustenten a una mera subsistencia. Lógicamente que esto que dijo Malthus tiene una falla. ¿Ya? La falla que tiene Malthus es que no tomó en cuenta el problema tecnológico. No tomó en cuenta la tecnología, que de una u otra manera facilita las cosas y apura muchas veces la producción y métodos de productivo que hacen suficiente para alimentarnos más de lo que hacían antes. Si ustedes miran la rueca, que es el artificio para hilar lana en la época de los faraones, no es lo mismo ahora que una máquina que tienen las grandes empresas de textiles, en la cual hacen miles y miles de metros de tela por hora o por segundo. No es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué hace esa posibilidad? La tecnología. Y eso hizo posible que
la teoría de Malthus fuera también desechada, ¿ya? Por eso es que Malthus trajo como consecuencia algo que fue nefasto en muchos países, que fue el crecimiento de la población y también la control de la natalidad. En China, era prohibido por lo más nefasto, tener más de un hijo. Así fue, hasta ese punto. ¿Ya? Se le puede creer a estos, ¿cómo se llama? Que estas teorías que muchas veces en el principio aparecen que son la última panacea, pero resulta que después se demuestra que no es tan así. Muchachos, preguntas que me pueden hacer. Profe, Smith nunca en su libro nunca apunta o nunca señala que la mano invisible es alguna entidad en particular. No. Lo que hace Smith en la mano invisible es graficar en cierto modo el común denominador del interés que tienen todos los seres humanos, que a todos los motiva. ¿Te das cuenta? Lo que hablaba yo, que Sí. es lo que motiva al panadero, al carnicero, a ese capitán de buque que trajo el buque al puerto, al que le envió la mercadería. Todo eso está motivado por algo. Y eso le llamó una especie de mano invisible, ¿ya? Que mueve todo aquello, ¿ya? Pero después lo aterriza en la idea de que lo que motiva a todo el conjunto es el interés individual de cada uno de ellos. No sé si te contesté la pregunta. Sí. Muchas gracias, profe. Ok. Otra pregunta, muchachos. Las damas están calladitas, salvo una persona que me preguntó. ¿Todo bien? Bueno. El que calla otorga, dice. Siga. Entonces, aquí aparece otro precursor de la idea capitalista que fue David Ricardo. David Ricardo fue otro que fue el continuador de Adam Smith. Y dijo Adam Ricardo que de una u otra manera los países que comerciaban lo hacían en base a las mercancías y la riqueza que le producía esas mercancías que ellos comerciaban era la riqueza de esos países, pues se llamó el mercantilismo. Pero observó David Ricardo de que los países, porque en ese tiempo, estimados jóvenes, se comerciaba en base al oro. El oro es la moneda patrón, ¿no es cierto? Por lo tanto, en los países que más comerciaban y tenían mayor cantidad de oro, eran aquellos países más ricos, ¿ya? Entonces, David Ricardo dijo que, claro, el motivo que había aquí, ya no habló de los individuos, habló de los países, era el patrón oro. Y por tanto los países tenían, de una u otra manera, la importación y las exportaciones hacían que los países fueran cada vez más ricos. Pero él encontró algo muy interesante y que lo vamos a ver en la clase siguiente, mañana. Encontró que teníamos nosotros que hay ventajas comparativas y ventajas absolutas. Las ventajas absolutas dice relación con aquello que tienen las posibilidades de fabricarlo en menor tiempo, ser más eficientes, ¿ya? Pero las ventajas comparativas tienen relación con las ventajas producidas por el costo de oportunidad. Entonces, de estas dos cosas, dijo que no era tan así cierta que la ventaja absoluta era el dominante, sino que había otra que era la ventaja comparativa, ¿ya? Entonces, pero todo esto, estimados jóvenes, si ustedes se fijan, viene de la pregunta, de la raíz de todo esto, ¿por qué tienen distinto valor las cosas? ¿Ya? Entonces, si comenzamos por el extremo derecho del espectro de las ideas,
Entonces, el primer grupo con el que nos encontramos es de los libertarios, es decir, los que destacan el papel central de la libertad personal, ¿cierto? Claro, piensan que la parte principal de lo que motiva esto, a partir de Adam Smith, son las personas, y por tanto las personas hay que darle la mayor libertad posible, ¿ya? En los asuntos tanto económicos como políticos. Entonces, estas personas, estos apóstoles modernos, acuñaron una frase que se llama laissez-faire, que en francés significa dejar hacer. Todo lo contrario a los otros que posiblemente han propagado otra idea, que aquí en este caso, la libertad personal, para que implique un mayor bienestar y riqueza en los países, era dejar que las personas hicieran de los asuntos económicos de la mayor libertad posible. Pero eso tampoco es cierto, ¿ya? No puede ser así tampoco al lote. Pero ellos centraban el quehacer en que el Estado no podía intervenir en estas personas en su libertad personal en cuanto al quehacer. Lógicamente después hemos encontrado que sí, el Estado tiene que tener un modo regulador de todo esto. No puede ser así tan simple, ¿ya? Entonces, acá viene otro, ¿cómo se llama?, modelo, que es el marxismo, ¿ya? Entonces, el marxismo fue elaborado por Carlos Marx, y él hace que el valor de las cosas, dice Carlos Marx, depende del valor trabajo. Es decir, del tiempo que se dedica el trabajador a una determinada labor. Es decir, si yo armo o fabrico zapatos, por supuesto que ¿cuánto demoro en hacer un par de zapatos? Ese tiempo que está implícito, dice Carlos Marx, que ese es el valor que debería tener el zapato, ¿ya? Pero hay un problema. Resulta que no siempre se da esto. Quien echó por tierra es Walras, ¿ya? Porque Walras dijo, no, aquí estamos mal. Porque Carlos Marx dijo no solamente eso, sino que dijo que una parte de ese trabajo no se le pagaba al trabajador. Pero miremos lo siguiente, es decir, cuando Marx hizo toda esta teoría, era el siglo XVII, pues muchachos. Era el siglo XVII en la cual los grandes países, los más industrializados países, son aquellos que poseían las grandes usinas de carbón. Vale decir, Inglaterra, Francia, Alemania. Eran los países más industrializados de Europa. Y por tanto, por cierto que ahí se trabajaba de una manera mucho más intensa. Lo común eran 18 horas de trabajo. ¿Saben lo que significa 18 horas de trabajo? ¿Cierto? De ahí después pudieron los paros, después vino el 1 de mayo, en la cual se pedían 12 horas, y así. Hoy en día, por cierto, no se le pasa a nadie por la mente trabajar por un mismo salario 18 horas. Ni 16, ni 15, ni 10. Por cierto que hoy día se trabajan 8 horas y eso, incluso se piensa que es demasiado. Muchos piensan que hay que bajar más todavía la cantidad de horas diarias de trabajo. Entonces, la teoría de Carlos Marx, ¿ya?, promulga que parte de ese salario no se le pagaba a los trabajadores. Por cierto que sí, porque era esa condición que existía en esa época, ¿ya? Y lo miramos desde ese punto de vista. Pero hoy, por hoy, no es tan así. Más aún, cuando nosotros miramos la ley de rendimiento decreciente, vamos viendo de que cada vez que los salarios tienden a ir disminuyendo porque la tecnología va aumentando.
Por tanto, es reemplazado capital por trabajo. Pero también es cierto de que en esa época, según la mirada de Carlos Marx, el trabajador que era más eficiente podía trabajar, digamos, y bajar las horas de trabajo, ¿cierto? Y por tanto, si bajaba las horas de trabajo, le quedaba un mayor valor al empresario, al capitalista. Claro, ¿cierto? Por lo tanto, los ingresos, de alguna u otra manera, se lo iban empezando a mirar de una u otra manera, iban a ir disminuyendo, porque los costos laborales iban disminuyendo, le llamaban plusvalía. ¿Ya? Hoy en día, por cierto que esto, mirado desde el punto de vista de que no podría haber plusvalía, que tendría que prohibirse la plusvalía, es decir, a ver, si yo me instalo como colero ahí en Estación Central y quiero vender calcetines, y el par de calcetines me cuesta a mí 250 pesos, puedo ir allá porque la plusvalía está prohibido, vender al mismo precio de 250 pesos. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Si yo, imagínate, no tuviera esta clase de economía y me veo obligado a ir a vender allá a la calle, entonces voy en de los chinos y compro calcetines de 250 pesos y me instalo allá en la cola, junto a Estación Central, ahí me y todo el cuento. Y vendo esos calcetines a 250 pesos porque no puedo ganar más. La plusvalía está por mí prohibida. ¿Puedo hacer eso? No sirve de nada porque no. Indudablemente que no. Indudablemente que no, ¿cierto? Pero entonces, Carlos Marx decía que esa plusvalía, ese lucro que hoy día hablan, no debería abolirse, no debería existir. Entonces, ¿quién tendría que asumir esto? ¿Para quién tendrían que trabajar las personas? Entonces, dice Carlos Marx, para el Estado. Listo, así de simple. Entonces, porque se ven obligados, de hecho los trabajadores se ven obligados a vender su trabajo a los capitalistas. Y los capitalistas le pagan solamente una parte del valor de su producto. Lógico. ¿Ya? Porque le van a pagar una parte correspondiente a lo que ellos producen. El resto también tiene que haber una cierta utilidad. Entonces, en el caso elemental en que no se utiliza la maquinaria, la tasa de plusvalía o tasa de explotación es simplemente el cociente entre beneficios y salarios. ¿Qué pasaría en aquellas empresas en las cuales está todo tecnificado? No habría plusvalía, ¿no es cierto? Pero aquí hay un problema. Es decir, la tecnología, por una parte, da y otra quita. O quita y otra da. Porque alguien tiene que mantener las máquinas. Alguien tiene que hacerle mantención. Alguien tiene que hacerle reparaciones. Alguien tiene que fabricarla. Entonces, la mano de obra se traslada a otros ámbitos que es mucho más especializado. Y por tanto tiene que pagarse en mejores condiciones. Las cosas no son blanco y negro. ¿Ya? Entonces, imagínense que lo que dice Walras rompe con la teoría del valor trabajo que hablaba Carlos Marx. Fíjense que el segundo tomo de Carlos Marx del Capital fue publicado 50 años después de su muerte. Y muchos dicen que no lo publicó en vida porque sabía que había una falla en lo que él estaba diciendo. Entonces Walras dijo, no, aquí hay un problema de cómo es el valor, ¿ya?, decreciente de las cosas o subjetivo de las cosas. Le pongo un ejemplo. Si yo no sé nada de automóviles y me pongo a fabricar un auto en el patio de mi casa, claro, empiezo a ponerle piezas por aquí, por acá, qué sé yo, y me demoro como 4 años en hacerlo. Por cierto que, según Carlos Marx, esos 4 años que empleé, porque es el valor del trabajo, debería valer, ¿cierto?, una fortuna. Entonces voy donde el vecino y le digo, oiga amigo, oiga vecino, le digo,
Usted me ha visto que trabajar aquí, ¿no es cierto?, en ese auto. Sí, harto tiempo he trabajado. ¿Cuánto cree que vale? Entonces el vecino me mira y me dice, la verdad, que para mí no vale nada. ¿Y por qué no vale nada? Porque la valoración que le da el vecino no es la misma la valoración que él cree que tiene por el hecho de haber trabajado 4 años en ese auto. Es decir, no hay una relación entre el valor que empleado en hacer algo y lo que realmente vale. Si ustedes toman un Jumbo Jet y dicen, oiga, ¿cuánto tiempo demoró en hacer esto? Desde los tipos que hicieron los planos, desde los tipos, los ingenieros que buscaron las soluciones ingenieriles para todo esto, de las empresas que hicieron el tapiz, que buscaron las formas de los que trabajaron adentro, los que le daban el almuerzo a la gente, los abogados que buscaban la forma de hacer los contratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas horas hay ahí? Indudablemente que son miles de horas. La pregunta es, un cuadro, ¿ya?, de un pintor, ¿cuántas horas demora? Tal vez una semana, pero una hora personal. Y sin embargo el cuadro de ese pintor vale mucho más que el Jumbo Jet completo. ¿Por qué? ¿Por el esfuerzo? No está el esfuerzo incluido ahí. Por el Es un valor valor que le da la subjetivo. gente. Es un valor subjetivo de las cosas. La percepción de las personas sobre La las percepción de las personas es el que le da el valor. Algunos valorizan más que otros. Por eso que la teoría de Carlos Marx, que el valor del trabajo tiene relación al valor que corresponde, se fue abajo, fue a tierra. ¿Ya? Por eso que hoy día no se acepta entre los economistas. Nadie valida la teoría de Marx. ¿Ya? Políticamente muchos lo valoran, pero económicamente nadie. Economistas serios, ninguno. ¿Ya? Ninguno se atreve a poner las manos al fuego por esto. Por lo mismo. Porque hoy día hay una teoría que dice que el valor de las cosas es subjetivo, depende de las personas. Y como tal, cada persona tiene un valor distinto a otra. Tiene el caso del agua y los diamantes. Sin agua, nadie puede vivir, ¿no es cierto? Sin embargo, sin diamantes, todos podemos vivir. Pero sin embargo, los diamantes valen más que el agua. ¿Por qué? Porque es una pieza decorativa, una piedra decorativa que muchos le han dado un valor más especial, ¿no es cierto? Sin embargo, el agua es indispensable para la vida, pero vale menos. ¿Se dan cuenta? Pregunta, estimados jóvenes. Yo estoy tratando de hacer lo más reducido posible todos estos conceptos, muchachos. ¿Ya? Esto es mucho más de lo que ustedes creen. Mucho más. Lo que estoy haciendo es apretarlo en una pequeña síntesis. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, por favor, pregunten ahora. Profe, en el PPT se habla sobre la profecía de Marx. Sí, sí. A ver. Entonces, mi pregunta va más en el sentido de, ¿se nombra que la profecía falló? Y se da como razón que falló por la innovación. Pero no. Usted lo ha dicho. Por lo mismo que falló Malthus en su teoría. ¿Ya? Mira. En esa razón. Ya. Sí, mira, te voy a poner un dibujo. Y este dibujo lo vamos a ver después cuando ustedes veamos un poco más de macroeconomía. Este es el crecimiento aproximado que tiene una cierta economía. Y la economía, por lo general, tiene estos vaivenes. Un crecimiento, un decrecimiento, qué sé yo. Entonces, en la época de Carlos Marx, era esto. Fíjense lo que había.
era un crecimiento tan grande que ustedes ni se imaginan. De ahí vienen las crisis de los años 18, el 20, qué sé yo. Entonces, Carlos Marx miró este gráfico. Fíjense, si ustedes lo miran, es una cosa que va expandiéndose, ¿no es cierto? Entonces, Carlos Marx, dentro de sus libros del Das Kapital, dijo, el capitalismo lleva dentro su propia destrucción, porque estas crisis que se vienen produciendo a lo largo de los tiempos, va a llegar un momento dado que se va a romper, va a explotar, y esto no va a volver más. ¿Ocurrió eso, muchachos? No, no ocurrió eso. Todo lo contrario. La economía ha ido evolucionando. Y hoy en día lo que tenemos nosotros, gracias a lo que sabemos cómo manejar esta economía, estos ciclos económicos son lo más apegados a la variable que tenemos acá. Y no tenemos casi unas grandes crisis, como ocurrían en los años 20, 30, qué sé yo. Aproximadamente lo que tenemos como gráfico es esto, ¿ya? Y se llaman recesiones. Pero no esas crisis enormes que tenía acompañado en esta época, porque nadie sabía cómo manejar la economía. ¿Se da cuenta? Bien. Pregunta, estimado joven. Profe, ¿y eso lleva al contexto actual de la pandemia donde se prioriza estos modelos económicos antes que la salud de las mismas personas? Mira, lo que pasa ¿Qué tan óptimo es manejar la economía de esa forma? es que lo que pasa que la pandemia que tenemos hoy día se ha juntado con un fenómeno social que no solamente nos azota a nosotros, sino también a los países más avanzados, ¿ya? No tenemos la receta mágica para eso. No existe. Lo mismo que tampoco tenemos la receta mágica para la pandemia y el coronavirus. Ahora, tenemos nosotros, sí, claro, es que el coronavirus fue producido, ¿ya? No es una enfermedad espontánea como una gripe, no. Está demostrado que eso fue producido y que se le escapó de los laboratorios y que fue expandido por algunos intereses personales de ciertos laboratorios. Entonces ahora vienen con el chiste que hay que vacunarse. Entonces resulta que viene la vacuna 1 y vacuna 2. Y resulta que ahora viene la vacuna 3, porque no le da efecto la vacuna 1 ni la 2, no, hay que vacunarse con la vacuna 3. Entonces están igual que los, no sé, los karatecas, el primer dan, el segundo dan, el cuarto dan, el quinto dan y el, no sé, el 28º dan. No terminan nunca. ¿Y eso qué indica? Indica que tampoco hay solución para eso. O si la tienen, están equivocados, dan palo de ciego. Porque ¿para qué estamos en cuestiones? Una vacuna no surge en 6 meses, ni menos en un año. Eso para mí científicamente queda claro. Lo que hicieron fue un experimento grande, y se tiraron en el carril. Y en algunos casos, algo les ha resultado, ¿ya? Pero el problema está que en esta vacuna hay una modificación genética. Y eso es lo grave. Las otras vacunas eran vacunas de tipo natural, es decir, de alguna manera afectábamos al bicho naturalmente, por el caso de la viruela, ¿ya? Que sacó a través de la pus de las ubres de la vaca, ¿ya? Para sacar el antígeno. Pero aquí no, porque han modificado genéticamente el bicharraco. Y parece que la cuestión no le resultó muy bien. Entonces, eso afectaba a la economía, porque no encuentran la solución. Y la solución dice, no hay que infectarse unos con otros. Entonces, para no infectarse, entonces tenemos que encerrarnos, aislarnos. Y tenemos que colgar las mascarillas. Y tenemos que hacer esto otro. Y eso conlleva, indudablemente, a que no podemos trabajar como trabajábamos antes. ¿Se dan cuenta? Y si no podemos trabajar como trabajamos antes, entonces, ¿de dónde sacamos recursos para poder funcionar? Bueno, es que el Estado tiene que proveer todo. Oye, pero si el Estado no puede proveer todo, el Estado es limitado. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuántas empresas han quebrado aquí en Chile?
Cientos. Cientos de ellos. ¿Saben lo que significa eso? Que todas esas empresas ya no pagan impuestos. Por tanto, ya no le está llegando ingresos a al Estado a través de esas empresas. Y ya hablemos mejor todavía. ¿Cuántas empresas han ido del país? Han cerrado. Hartas también. Y eso tampoco pagan impuestos. Entonces, una crisis biológica lleva a una crisis de tipo social y una crisis de tipo económico. Estamos encerrados en un zapato chino. Ese es el problema. ¿Ya? Triste decirlo, pero es que yo digo la verdad. ¿Ya? No digo otras cosas que no son así nomás. No, no, no. Esto es así. Y que se oculta, es cierto. ¿Ya? Entonces, esta cosa no encuentro. Yo sé que no hay la receta mágica. No existe receta mágica. Y aquel que me esté dando la receta mágica en este momento, ¿ya? No le creo mucho. No le creo mucho, desgraciadamente. No sé si hay alguna pregunta. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, profe. Aunque quisiera preguntarle dónde está esa demostración o de que fue creado el laboratorio, porque me queda la duda. No sé si eso es realmente verdad. Eso fue denunciado por un ex premio Para Nobel investigarlo. japonés. Un ex premio Nobel japonés. Que en Wuhan, el laboratorio que se le escapó el bicharraco, porque estaban haciendo el experimento, ¿ya? Se le escapó el bicharraco. Y él lo denunció. Y ese premio Nobel japonés fue silenciado. Así de simple. Ya, profe. ¿Cómo se llama el tipo? Mira, no me acuerdo el nombre de él, ¿ya? Pero fue en un principio, cuando recién salió, habló este señor. Y de ahí nunca más le dieron ni una cobertura, nada. Era un premio Nobel japonés. No era un tipo cualquiera. No, 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 no. Era un tipo que sabía lo que estaba hablando. Y por eso que después mandaron una comisión a China para que revisaran los laboratorios. Pero los laboratorios ya habían sido todos dados vueltas patas para arriba, modificados. Pero piensa alguna cosa interesante. Si ya nació esta cuestión, ¿por qué no les ha afectado, siendo ellos tan millones y millones que tienen ellos de habitantes, no les afectó del mismo modo como nos afectó a nosotros? ¿Mm? Cosa rara. Interesante, profe. Lo vamos a buscar ya. Sí, sí. Ahora tenemos nosotros un país que está al lado de China, pero resulta que es el enemigo número uno de China, la India. Y acá 200 y tantos, no sé cuántos millones, ya han infectado y no sé cuántos muertos. El problema que tiene la India, ¿ya?, es que cohabitan entre sí, ¿ya?, cientos de comunidades, etnias, idiomas distintos, religiones distintas, y no tienen hábitos de higiene. Y por eso que tienen la embarrada nomás. Claro. Pero los que no tienen hábitos de higiene, países como África, no llegan noticias de eso. Qué cosa más rara. Cosa más rara. Profe, la clase termina a las 4:40, ¿no? Porque parece que ahora tengo otra clase, entonces para no andar chocando. Ah, ya, ya. Perfecto. No, sí. Siempre me pierdo. No, de todas maneras, gracias muchachos, gracias por recordármelo. ¿Ya? Mira, ha sido rico he tenido una conversación con ustedes. ¿Ya? A mí me encantan este tipo de clases así. ¿Ya? Desgraciadamente el tiempo nos quedó. Yo les pido a ustedes que lo que tenemos acá, junto con la solución, por favor échenle un vistazo. Queda como tarea que ustedes se cultiven un poco, lean. Les pido también que entren a YouTube y vean lo que se llama la teoría del valor
de un señor que se llama de apellido Krause. Hace muchos años que lo vi. Pero tiene una página, o sea, un sitio muy bien efectuado y que al nivel de ustedes les va a quedar bastante claro, ¿ya? Lo que es la teoría del valor. Y pasa por todos los pensadores, desde De Petri, ¿ya? Hasta Carlos Marx, David Ricardo, en fin, habla de todos ellos. Échenle un vistazo, estimados jóvenes. Bien, no me queda más que despedirme de ustedes si desean. Dime. ¿Ese PDF que está usando usted ahora está en alguna parte o todavía no lo suben? O... Está todo, me dijo, está todo en el virtual. Ah, ya, ok. Está todo en el virtual. Gracias. Así que de ahí sacan toda la información. No hay nada guardado acá. Ya, estimados jóvenes. Profe, Dime. disculpe que yo llegué tarde y estaba haciendo preguntas acerca del trabajo. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre eso? No, hágala. Que tengo una duda acerca como de la cantidad de integrantes, que una parte leí que tenían que ser entre 5 y 6, pero ahora leí que podrían ser mínimo 3. Entonces no tengo esa duda. No. Lo que pasa es que son 60 alumnos aproximadamente. Y tienen que ser 10 trabajos porque tienen que completar al menos de 1 hora. Ah, ya. Y porque cada exposición tiene que durar máximo 10 minutos. Máximo 10 minutos. Entonces, y tienen que hablar todos. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que ser 6 alumnos. Ya. Muchas gracias, profe. Listo. Ya, estimados jóvenes. Los dejo entonces y nos estaríamos viendo el miércoles. El miércoles tenemos la clase normal, ¿ya? Y vamos a hablar de las ventajas comparativas y las ventajas absolutas. No es mañana. Ah, desde que ustedes son la tarde. Mañana, estimado Juan. Mañana. Ya. Siempre tengo otro. Chao, Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao, profe. Ya, profe, gracias. Chao.